reflexionar sobre la comida en el pensamiento andino, es decir, que tiene que ver con pensar comiendo o también comer pensando, reflexionando, me parece que ahí podría proponer un dicho, una copla en la quebrada de Humahuaca y en la Puna de Jujuy, que dice así: Pachamama, Santa Tierra, no me comas todavía. Mirá que soy jovencita, tengo que dejar semilla. Esta noción de que Pachamama nos come y nosotros comemos de Pachamama es muy importante. Pero para contextualizar este pensamiento, vamos a recurrir a la noción de Pacha, que es un soberbio concepto, como dijo un pensador peruano. Pacha es un horizonte de sentido y también un dominio que nos permite comprender los mundos de vida locales. Por un lado, Pacha refiere a regiones, digamos, ontológicas o también bucles ontológicos que están repartidos en el mundo de aquí, en el mundo de adentro, en el mundo de afuera. En quechua se dice el mundo de aquí, el Caipacha, el mundo de arriba, Hananpacha, el mundo de adentro o de abajo, el Uku o el Urimpacha. En Aymara, estos tres espacios o regiones son Alajpacha, Acapacha y Mancapacha respectivamente. ¿Por qué me refiero a estos lugares o regiones, en tanto Pacha, en tanto espacio? Porque hay habitantes en estos espacios. Podríamos llamarlos comensales sagrados o comensales extrahumanos o comensales no humanos, con los cuales nosotros los humanos interaccionamos a través del alimentarlos o del hospedarlos en unas relaciones, digamos, de reciprocidad. Estos seres sagrados o extrahumanos reciben algunos nombres que, por ejemplo, antes de la colonia, por ejemplo, eran el sol, la luna, Inti, Quilla o el rayo, las constelaciones como la Yacana o llama negra, o también la constelación del felino, soplador de granizo, que dejaba sin comida a la gente, o también ayudaba en la buena producción. Estos seres sagrados son diversos. En el mundo de arriba están, luego de la colonia, aparece Cristo, relacionado al sol, la Virgen María, Santiago, relacionado al rayo, al tigre soplador de granizo. En el mundo de aquí tenemos Pachamama, por ejemplo, Coquena, y tenemos muchos otros seres que comen y que se los alimenta. En el mundo de abajo tenemos al tío de las minas, o también se lo llama Supay, están los sagras, están los seres aquellos que son considerados malignos. Entonces, la relación que entre lo humano y lo no humano en el mundo andino se da a través de la comida. En segundo término, Pacha, en tanto temporalidad, podemos apreciarlo muy bien en el calendario ceremonial de todo el año, que es un calendario, por un lado, climático, de tiempos que son fríos y tiempos calurosos, pero también es un calendario donde se dan las producciones, ¿no?, de los diferentes momentos, que son las comidas para los seres humanos y las divinidades, y también, claro, que es un calendario celebratorio y ritual. Por ejemplo, para dar solamente dos ejemplos, para el tiempo del solsticio de junio, que es el Inti Raymi, los incas daban de beber chicha al sol
porque el sol estaba recién naciendo o renaciendo, para que crezca fuerte y sano, y luego cuando sea joven y adulto pueda darnos también las comidas, es decir, buenas cosechas, mucho maíz también para preparar la chicha para los humanos y también para los no humanos. Por ejemplo, en el tiempo de noviembre vienen las almas. Antes se decían los ancestros y ahora se dicen las almas. Es decir, se preparan muchas ofrendas o turcos para darles, para recibirlos, hospedarlos. Y hospedar se dice en quechua corpachasca, el que hospeda, o corpachaña, el que hospeda. Así se trata también de hospedarlo a través de comidas y de bebidas. En síntesis, podemos decir que hay dos modos, digamos, importantes de estar con lo sagrado. Criar y ser criado con ellos, criarlos a ellos y ser criado por ellos, y también comer y ser comidos, como decía la coplita del inicio.